Adulto mayor, que es importante que sepan quiénes son adultos mayores para saber el trauma geriátrico. ¿Qué dicen? Yo no como. Doctor, dice 60 o más años. Por encima de los 60 o más años, adulto mayor. Sí, adulto mayor, tercera edad, ¿no? 60 o más Sí, años. está bien, está bien. Por encima de los 60 años. Entonces el trauma vendría a ser la séptima causa de muerte en el adulto mayor, siendo sobrepasado ya sea por enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la neumonía y la diabetes. Ahora, las personas de 65 años o mayores que esta son menos propensas a tener estas lesiones. No, estas son menos propensas a ser lesionadas por estas causas. A diferencia de los individuos jóvenes, que estos tienen son más propensos a tener estas consecuencias fatales, como las que ocurren frecuentemente. ¿Cuál es la causa común de muerte de las personas jóvenes? ¿Qué es lo que Accidentes. no es accidente? Trauma. Trauma. ¿Cuál es la causa fundamental de muerte de ustedes, Angelito? Trauma. ¿Por qué? Porque no respetan las normas. ¿Por qué quieren morirse ustedes? No sé. Pregúntenle a un motociclista que llega accidentado, ¿qué pasó? No sé. ¿No es cierto? La causa principal de muerte en personas económicamente activas, que son de los 17 hasta los 55 60 años, es el trauma. En cambio, no así, es la malnutrición. Sin embargo, más del 80% de las personas que sufren estas lesiones pueden volver a su nivel de vida independiente preexistente luego de una reanimación agresiva y el seguimiento de su cuidado. Ahora, como se puede observar, la edad media en los pacientes con patologías preexistentes es del 49,2% y la edad media de los pacientes sin patologías preexistentes es del 30,6% y la tasa de mortalidad en los pacientes mayores con patologías preexistentes es del 9,2% y la tasa de mortalidad en pacientes menores sin patologías preexistentes es del 3,2%. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que van a conllevar a tener estas lesiones? Son las personas mayores de 80 años con mortalidad 4 veces mayor, personas que tengan enfermedad. ¿Cuál es el nivel estimativo de vida de un ciudadano boliviano? Sí, la edad estimativa. ¿Qué tanto tiene que vivir boliviano? 30. La edad estimativa de un ciudadano 30, ¿no? 65 años. A 70. Las mujeres 65, los hombres 60. Ante la ley, había sido así. Pero supuestamente nuestro nivel estimativo de vida es 70, 75 las mujeres, 70 los varones. Sí. ¿Está bien? O sea que los que lleguen a 80, ustedes, no llegan a 80. Gracias por la esperanza. Mira, nos quedan 40 años de vida, loco. Fíjense los bolitos de ustedes, ¿qué edad tienen los bolitos de ustedes? 16, 85. 120. Ya, disminución de la respuesta al estrés y más frecuente en los accidentes del hogar. En 1997, en los Estados Unidos, murieron más de 36.000 ancianos a causa de estas lesiones. Probablemente esto se deba a la disminución de la resistencia física, como por ejemplo los cambios fisiológicos de la edad, la morbilidad en el desarrollo y la falta de atención en sus necesidades por parte de los centros de salud. Ahora, como pueden observar, esta tablita en el ATLS, vamos a ver dos ejemplos. Por ejemplo, en el control de la vía aérea y espina cervical, la condición, por ejemplo, en la enfermedad reumatoide, ¿qué secuelas clínicas? Va a quedar dificultad para abrir la boca, lesión en las cuerdas vocales. Ahora, las medidas que se va a tomar va a ser una intubación nasofaríngea o una vía aérea quirúrgica. En la respiración vemos, por ejemplo, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
En el asma, las secuelas clínicas que van a alcanzar hipercapnia, hipoxia, hipotensión. ¿Qué acaso el asma no es parte de cosas? ¿Qué dice? No, no es. Ah, no es parte de No, el enfoque psicológico está presente en la dentro del cuerpo. Creo que te estoy atendiendo yo nomás, por eso trabajo la observación. Ya. Y las medidas que se van a tomar son los broncodilatadores, los esteroides y los fluidos intravenosos. Y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, las secuelas clínicas que va a quedar son la hipoxia y la hipercapnia. Y se hace una ventilación temprana. Todo esto lo pueden pillar desde la TLS. Ahora, siguiendo con la biomecánica de las lesiones, una pregunta que puede ser: ¿cuáles son las 3 mayores causas de muerte? Vendría a ser en primer lugar hasta la caída, choques automovilísticos y las quemaduras. Ahora bien, hablando sobre las caídas, por ejemplo, en un anciano, como se puede observar, mayormente ellos van a tener cambios fisiológicos en la edad. Por ejemplo, pérdida de la memoria, pérdida de la audición, pérdida de la visión nocturna, sobre todo. ¿Por qué crees que la pérdida de la audición? ¿Por qué crees que la pérdida de la audición, de la memoria, el trastorno del equilibrio? ¿Por qué va a haber? sí, ¿para qué puse ahí? Por la derecha de calcio. La calcificación. Por la adherencia de calcio. Sí, eso. De los huesecillos, tío. Por disminución de la capa muscular de las arterias. Por ende haber vasoconstricción periférica y central. Cuando hay vasoconstricción periférica, ¿qué se da? Normalmente en las personas mayores que tienen tinnitus, alteraciones del mareo, de la audición, ¿qué se les da? Un vaso diurético. A la vasodilatante, ¿no es cierto? El inhibidor, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esas alteraciones ustedes tienen que saber. Ahora, si yo sé básicamente el principio fisiopatológico, sé que todo anciano va a tener alteraciones de la deambulación. ¿Está bien? Sí. También mareo, porque hay una degeneración o vasoconstricción de los vasos periféricos. ¿Está bien? Sí. Ya. Los efectos acumulados en el proceso del envejecimiento y los peligros ambientales. Estos peligros ambientales podrían ser la pérdida de la memoria, de la audición y de la visión. Ahora, estos son frecuentemente causantes de estas caídas. Ahora, hablando en segundo lugar, que son las causas de los choques automovilísticos, hay más de 4.000 adultos mayores muertos anualmente por estos choques automovilísticos, ya sean ellos conduciendo o como pasajeros, y más de 2.000 muertes anuales por estos ancianos peatonales por siendo atropellados. Ahora, basándonos, y esto más que todo se debe a la pérdida de la visión, por ejemplo. Y hablando ahora de la tercera causa, que deben ser las lesiones térmicas, las quemaduras, hay más de 2.000 muertes anuales mientras están bajo la influencia ya sea de alcohol. Esta es un tercio no es la mayor parte que mueren por esta razón, es un tercio nomás de los individuos que mueren por ya sea por la influencia del alcohol o mientras están fumando en la cama, o ya sea estos siendo atrapados en un incendio, ya sea dentro del hogar o fuera. Ahora, estos ancianos, al ser entrar en contacto con ya sea con sustancias o líquidos calientes, ellos no se pueden alejar fácilmente o inmediatamente. Luego de que les causa una lesión extensa, de ahí recién se van alejando. Ahora, las enfermedades cardiovasculares, respiratorias y renales van a ser casi imposible que se sane esta persona lesionada de estas quemaduras. Ahora, basándonos en la vía aérea del ABCD, de la A, el primer objetivo para la vía aérea de esto es establecer y mantener la vía aérea permeable. Ahora, ¿cómo? Administrando y suministrando la oxigenación a los tejidos. Oxigenación no entra. Letra.
la letra A de la oxigenación en la vía aérea. ¿Qué van a determinar ustedes, los ancianos, en la vía aérea? ¿Qué es importante saber de todos ustedes en la vía aérea? La dentadura. Obvio. ¿Cuál de los viejitos tiene toda la dentadura completa? Ninguno. La mayoría tienen Postizo. tenemos que saber que una de las principales causas va a ser, ahora dijiste que es la maloclusión, también es un elemento importante para hacer obturación. Pero ¿qué es importante en la vía aérea? ¿Manejo de qué? De cubillas. ¿Qué van a tener los ancianos? Cuello cervical. ¿Se puede mantener la vía aérea los ancianos? No. ¿Por qué? ¿Hay alteración de quién? ¿Artrosis de quién? Cervical. Entonces los movimientos en el manejo del movimiento de lo que va a hacer, como en el niño hemos dicho que la cabeza tiene que tener una altura diferente para cuando yo vaya a colocar y manejo la vía aérea. En el adulto mayor, en el anciano, tengo que tener muchísimo cuidado de no provocar alteraciones de lo que estamos hablando, artrosis, artritis cervicales, que lo que le van a provocar al paciente es dolor intenso. Si ustedes quieren hacer una rotación o hiperflexión, alguien se va a quebrar. ¿Quién? El diente de alguien. ¿Entienden? Muy, muy importante el manejo de la vía aérea en el anciano. La prótesis dental. Hablando de eso, siguiendo con lo que dice el doctor, también una de las principales causas que no nos va a permitir que haga una buena vía aérea es la dentición, otra es la artritis. Esto, hablando de la dentición, sobre todo, por ejemplo, sacar, por ejemplo, las placas esas que tienen para poner la vía aérea permeable y mantenerlo. Y si tiene algún diente roto, también sacarlo y retirarlo. Ponerlo en una posición adecuada y ahí realizar la vía aérea. Ahora, en la vía aérea, la intubación temprana en pacientes con choque, este es el primer objetivo, ¿no? También aquellos que presentan lesiones en la pared torácica y alteraciones en el estado de conciencia. La falta de dentadura puede interferir con el logro de un buen sello en la máscara facial. Se debe tener mucho cuidado cuando se coloca una zona nasotraqueal o tubo nasográfico por la frialdad de los tejidos nasofaringos, especialmente alrededor de los turbinatos. Ahora, si existe una obstrucción en la vía aérea aguda, se debe realizar una cricotiroidotomía. Pero el primer método va a ser la intubación endotraqueal. Ahora, si vemos que existe una obstrucción aguda en la vía aérea que no se visualiza, recién realizamos una cricotiroidotomía. Muy buenas noches, continuando con la explicación, vamos a hablar sobre respiración y ventilación. Muchos de los cambios que ocurren a nivel de lo que sería de la vía aérea y los pulmones en los pacientes ancianos no se le tiene que atribuir completamente, ya sea por el proceso de senilidad. También hay que ver muchos aspectos como a la exposición crónica de a la exposición crónica de los pacientes a agentes tóxicos, ya sea como el humo del tabaco o por agentes tóxicos del medio ambiente. También va a haber una pérdida de las reservas respiratorias, ya puede ser debido a los efectos del envejecimiento o también por algunas enfermedades crónicas pulmonares, ya sea como la bronquitis crónica o el enfisema, y que esto hace imperativo y por lo tanto se tiene que tener un buen control en estos pacientes. Es imperativa la administración de oxígeno suplementarios en estos pacientes y se debe tener mucha cautela porque mucha administración de oxígeno suplementario en algunos ancianos con enfermedades pulmonares crónicas puede causarle una retención de dióxido de carbono. Estos pacientes van a perder el flujo respiratorio normal y esto se debe al aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y por lo tanto pueden tener un flujo respiratorio hipoxémico y a estos pacientes por nada del mundo se los tiene que llevar a estar hipóxicos, ¿no? Por lo tanto se le tiene que administrar oxígeno suplementario a alto flujo mediante una mascarilla con reservorio y se tiene que tener en cuenta si la presión parcial del dióxido de carbono va a estar aumentada y le causa somnolencia a estos pacientes, se le tiene que intubar inmediatamente.
Ahora, como el tema de las lesiones del tórax, los pacientes que presentan lesiones a nivel de la pared torácica junto con fracturas de las costillas o ya sea por algún contusiones pulmonares, estos suelen ser muy comunes en estos pacientes y no suelen ser muy bien tolerados. Por lo tanto, se tiene que hacer un buen control con el tema del dolor y lo que tiene que ser es una limpieza pulmonar vigorosa, que son esenciales para tener un resultado muy satisfactorio. Ahora, las complicaciones pulmonares que suelen predominar en estos pacientes ancianos suelen ser neumonía, edema pulmonar y atelectasia, que ocurre mayormente en los ancianos. Ahora, la reserva cardiopulmonar marginal, junto con la aumentación de infusiones de fluidos cristaloides, van a aumentar el potencial de edema pulmonar en estos pacientes. Ahora, si hablamos de la circulación, a medida que el corazón envejece va a perder cierta funcionalidad del corazón. Se dice que a partir de los 65 años de edad, cerca del 65% de la población suele presentar lo que sería estenosis de las arterias coronarias y el índice cardíaco suele caer linealmente junto con la edad. La frecuencia cardíaca máxima también empieza a decaer a partir de los 40 años de edad, pero a pesar de que la frecuencia cardíaca en reposo varía muy poco y la respuesta máxima taquicárdica puede presentar una disminución a partir de la edad. Ahora, ¿por qué se debe esto? Es porque hay muchos cambios en las funciones, ya que suele ser muy multifacética, ya sea porque el volumen de sangre total disminuye y el volumen de circulación va a aumentar, también porque hay un aumento de la rigidez miocardial, también suele ser porque disminuye la velocidad de la conducción electrofisiológica, también hay una pérdida de la masa celular miocardial y también va a ser diferente la respuesta de lo que sería, la respuesta endógena de la secreción de las catecolaminas con estrés. Ahora, esto también puede estar relacionado porque hay una reducción de lo que sería de la sensibilidad de los receptores de la membrana celular y estos cambios van a predisponer a estos pacientes ancianos a nuevas arritmias. ¿Y esto por qué se da? Porque adicionalmente el mal funcionamiento diastólico del corazón hace que el corazón hace más dependiente del llenado de los atrios para que así ésta pueda aumentar el poder de eyección al corazón. Ahora, también el riñón, va a haber cambios renales, va a haber una pérdida progresiva de los riñones, de las nefronas de los 50 años de edad, ya que disminuye la filtración glomerular y lo que sería el flujo renal, aunque la creatinina sérica suele estar normal. Ahora, también va a haber una disminución en la absorción de sodio y una excreción de potasio de ion hidrógeno y también va a haber mayor susceptibilidad a hipovolemia y nefrotoxina. Ahora, el riñón envejecido, un riñón octogenario se dice que va a tener altas concentraciones, que sería de 850 milimoles kilogramos, y son observadas la disminución de producción y la respuesta del riñón a la respuesta de angiotensina y renina. Ahora, si hablamos de su evaluación y manejo, un error común que solemos tener es que el paciente, si está normovolémico, entonces todo está normal. No, los pacientes ancianos con el aumento de la edad suelen presentar hipertensión. Se dice que si el paciente presenta una presión sistólica de 120 miligramos de mercurio, no se tiene que descartar hipovolemia, porque estos pacientes se dice que la presión arterial sistólica basal suele ser alta, de 170 a 180 miligramos de mercurio. Ahora, la taquicardia compensatoria suele estar ausente o tardía y tiene que ser imperativo el monitoreo cardiovascular temprano invasivo, ya sea con el catéter en arteria pulmonar. Ahora, se tiene que usar fluidos isotónicos, que sería el ringer lactato, pero se tiene que administrar rápidamente de 1 o 2 litros de ringer lactato y se tiene que ver la respuesta del paciente ante esto. Y también en los ancianos suele aumentar la hemoglobina un 10%. Suele ser controversial, ya que esto suele ayudar al transporte y la distribución de oxígeno en los ancianos, y suele ser controversial el tema de la transfusión sanguínea en aquellos pacientes. Ahora, si hablamos del déficit neurológico, va a haber cambios cerebrales. Se dice que alrededor a los 70 años va a haber una disminución del 10%, va a haber una pérdida progresiva de neuronas y de una atrofia cerebral, y esta va a ser reemplazada por líquido cefaloraquídeo, y se dice que la dura madre va a estar adherida a lo que sería al cráneo. También el cerebro se va... Que la dura esté íntimamente en el cráneo, que les va a provocar.
normalmente que la dura esté en el cráneo. Pero cuando se vuelven ancianos, ¿qué es lo que provoca? Hay mayor riesgo de ruptura de las arterias, mayor riesgo de derrame cerebral, normal. Entonces, ante las aceleraciones de 60 kilómetros, que a ustedes, por ejemplo, no les provoca nada, en un anciano sí le va a provocar, porque la dura está tan malherida al cráneo, a la calota, que cualquier movimiento brusco lo que va a hacer es provocar derrames hemorrágicos. Por eso es importante para que ustedes sepan. Por eso que en todo paciente anciano que tiene un TEC, siempre tengo que pedir una TAC. Todo paciente con TEC. Pero me caí, me golpeé un poquito, me interesa. ¿Por qué? Por estos problemas hemorrágicos. Antes me olvidaba que hay que recordar que la reserva cardíaca de estos pacientes también va a estar ilimitada y por lo tanto se tiene que hacer una evaluación rápida, entonces para eso tiene que hacer el FAST o también el DPL, evaluación de manejo. Continuando con el déficit neurológico, las proteínas las neuronas van a estar enredadas en proteínas anormales y se acumula de una placa de degeneración dendrítica y el flujo de sangre cerebral va a estar disminuida un 20% a partir también de los 70 años de edad y también va a haber un deterioro de los sentidos, ya sea de la audición, también de la visión, también va a haber de la vibración y va a haber un aumento del tiempo de la reacción en estos pacientes. De ahí si hablamos de los cambios en la columna vertebral, va a haber cambios en discos intervertebrados debido a la agua y las proteínas y esta transferencia de carga va a ser enviada a las facetas articulares, donde puede presentar estenosis espinal y esto puede aumentar el riesgo si el paciente presenta osteoporosis o osteoartritis. Hay un alto riesgo de lesión medular, incluso con traumatismo leve, y la inmovilidad y deformidad son comunes en estos pacientes. Gracias. Continuando con lo de la compañera sobre el déficit neurológico, vamos a hacer la evolución y el manejo. Como mencionó el doctor, que a partir de los 70 años va a haber una atrofia cerebral, lo cual esto va a hacer que Camila, ¿qué significa atrofia cerebral? ¿Qué es va atrofia a cerebral? haber una disminución de la masa cerebral. Disminución de la masa cerebral. Si hay disminución de la masa cerebral, ¿qué pasa con esa calota, con esa bóveda que la tiene? Se va a empezar. ¿Disminuye también? No. No. Entonces, pero eso tiene que llenarse de algo, ¿no? De líquido cefalorraquídeo. Está inundado de eso y ustedes tienen que saber eso. Es importantísimo para lo que vas a hablar, ¿no es cierto? Porque es como una masa dentro de un cuerpo sólido dentro del líquido. ¿Está bien? Yo a partir de ello voy a entender lo que vas a explicar. Y también, como mencionó el doctor, que esto va a hacer que los vasos puentes sean un poquito más susceptibles a ruptura. Entonces, aquí en las personas mayores vamos a decir que la incidencia va a desarrollar hematomas subdurales o intraparenquimatosos. Especialmente los hematomas subdurales son más frecuentes en estos pacientes. Entonces, cualquier tipo de, ya sea de caída o una aceleración, va a producir una ruptura de estos vasos y va a producir la acumulación de la sangre. ¿Y cuál es la característica de un hematoma subdural? A diferencia de un epidural. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál? Bueno, en la tomografía, ¿cómo se diferencia? Media luna, ¿Quién? de la cintura. ¿Y la epi? Sí. Es importantísimo para que ustedes sepan reconocer en la tomografía. La mayoría de los hematomas que ustedes van a ver son subdurales, lo que acabamos de explicar. ¿Está bien? Sí. O intraparenquimatosos. Pero entre esos dos siempre va a ser más frecuente en las personas mayores el hematoma subdural. También un factor de riesgo en las personas mayores es que estas personas van a tomar anticoagulantes. Entonces, al tomar anticoagulantes, lo que va a hacer es que va a inhibir el proceso de coagulación. Entonces, va a hacer que de tener una hemorragia pequeña puede tenderse a hacerse crónico.
Entonces aquí los pacientes son de comienzo gradual y va a presentar una disminución neurológica. Entonces, como también mencionó el doctor, que la tomografía va a ser un método de elección porque no da una información un poquito más detallada. Otro vamos a tener otro punto que son las lesiones en la columna, que son también frecuentes en estos pacientes, porque va a haber una degeneración de los ligamentos intervertebrales, lo que va a aumentar el riesgo de luxación intervertebral. En la exposición y control De ambiente. de ambiente, vamos a tener que la piel y los tejidos conectivos van a sufrir muchos cambios. Esto va a iniciar porque va a haber una disminución del número de células. ¿Cómo está la temperatura de mención? ¿Cómo es la temperatura de mención? Pacientes ancianos son hipotécnicos. Ya aparte de eso. Es como que yo quiero que ustedes sean estudiantes propositivos. No quiero que sean estudiantes que van a divagar en el universo. Ya tenemos muchas cometas para que ustedes sean más. Si yo entiendo los principios fundamentales fisiológicos, ustedes son jóvenes. Vuelvo a repetirles, yo que el año que estaba saliendo con ustedes, nos llevaban a las marchas los docentes por la jubilación. ¿Saben qué decían estos viejos? ¿Para qué nos llevan? Íbamos a hacer bulla, sin darme cuenta que yo 20 años después iba a estar metido en esa ley, y ahora la misma ley afecta a ustedes. Estos pasos, y la juventud es muy corta, cuídense, para las mujeres sobre todo que les gusta mucho la belleza exterior, comiencen a cultivarlo de adentro, porque es muy rápido. 20 años y todo cambia, todo cambia. Éramos niños, somos jóvenes e inmediatamente nos hacemos adultos. Y la adultez viene con todos estos cambios, lo que no significa que sean anormalidades, son elementos propios que van a determinar, son cambios fisiológicos que nos vamos a ir adaptando paulatinamente. Significa que si yo recibo a un paciente anciano con hipotermia, me puede indicar la presencia del signo de shock hipovolémico, pero tengo que recordar que el paciente anciano es hipotérmico, hipoalgésico, e hipo en todo, ¿me entiende? Inclusive para las respuestas que van a ver. Entonces, cuando yo hago la exposición, tengo que tener muchísimo más cuidado que en cualquier paciente para no provocarle más frío de lo que ya tiene. ¿De qué se me va a morir el paciente anciano? De shock hipovolémico y de hipotermia, que es el elemento importante que yo tengo que saber. ¿Está bien? Va a estar frío. Entonces, al ver disminución del número de células, esto va a hacer que la piel sea un poquito más delgada, menos frágil y se va a perder la función, su función se va a empezar a deteriorar. Entonces aquí, como dijo el doctor, entonces se va a perder la capacidad de termorregulación. ¿Y por qué se pierde la capacidad de termorregulación del paciente anciano? La piel se vuelve mucho más frágil, es mucho más frágil. Pero ¿qué es lo que no tiene el paciente anciano? ¿Qué es lo que pierde debajo de la piel? Tejido graso. Tejido celular subcutáneo. Pierde tejido celular subcutáneo, pero a la vez pierde un elemento importante debajo del tejido celular subcutáneo: músculo. Hay entre una lipólisis y una proteólisis del paciente. Entonces son elementos que permiten, físicos, que permiten la conservación del calor, o también con los escalofríos de la captación. También son dos elementos que van perdiendo paulatinamente. Y es lo que por eso que es tanto cuidado que tienen que tener las mujeres. ¿De qué se mueren las mujeres aquí en Bolivia? ¿De qué se mueren? ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte en Bolivia? De CA, de TU cervical, CA cervical o de mama. Y actualmente han determinado de que el cáncer de mama no está presente solo en las mujeres. Así que todos los varones que tienen alguna situación igual al del cáncer de mama tienen que hacerse los exámenes, porque la causa principal ahora de muerte en personas jóvenes es el cáncer de mama, y las mujeres son cáncer de cuello de útero como también de mama, ¿no es cierto? Y hay que hacer prevención primaria, secundaria, terciaria o cuarta. ¿Qué tipo de prevención tengo que hacer con eso? ¿Cómo se llama la prevención que hacemos, la detección? Primaria. Primaria, secundaria, terciaria, Primaria, doctor. terciaria, secundaria.
La primaria son las vacunas. En este caso son detecciones precoces de patologías que van a provocar la muerte. Esa. ¿Está bien? Es muy importante. Al disminuir entonces la capacidad de regulación térmica, entonces la paciente no va a poder regular su temperatura, entonces puede presentar hipotermia o golpe de calor. Pero cuando estamos frente a una hipotermia, que esto es común en los pacientes mayores, no siempre nos va a atribuir que estamos frente a un shock. También debemos pensar otro tipo de enfermedades ocultas como sepsis, causa farmacológica o enfermedades endocrinas. En el sistema musculoesquelético, el envejecimiento va a originar una rigidez de los cartílagos, también de los ligamentos, de las cápsulas articulares y de los líquidos discos intervertebrales, lo cual esto va a hacer que haya una disminución de los movimientos, de la movilidad, entonces esto va a producir también dolor. Otro de los factores de riesgo va a ser, es muy común en los pacientes mayores, especialmente en mujeres, va a ser la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. ¿Qué es la osteoporosis? La pérdida de ¿Qué es la osteoporosis? ¿Qué ¿Qué va a ser la osteoporosis? ¿Qué es la osteoporosis? Es el aumento del tejido esponjoso sobre el compacto. Estamos hablando de una resorción calcio ósea por alteración del calcio. ¿En qué mujeres se da? Digo, ¿por qué se dan las mujeres? No. ¿En qué mujeres, a partir de qué edad tienen que hacerse el examen que se llama la densitometría? Las mujeres, ¿a partir de qué edad tienen que hacerse? No, a partir de los 40 años. A partir de los 40 años, todas las mujeres deben hacerse densitometría ósea, a excepción de algunos masculinos que deberían hacerse también. ¿No es cierto? Pero sí existe ese proceso que se llama osteoporosis. Hay una alteración del tejido compacto, disminución del compacto sobre el esponjoso. Por ende, va a haber alteraciones de los huesos. ¿Cuáles son las fracturas más comunes? Vamos a tener las más comunes, vamos a tener cadera, tenemos de las costillas, del fémur y también de Son huesos largos. ¿Entienden por qué? ¿Entienden por qué? Porque es fácil entender eso. ¿Sí? O sea, aquí el objetivo del tratamiento para las personas mayores, vamos a realizar que sea un procedimiento menos invasivo y que sea más definitivo para que permita su pronta recuperación. Ahora vamos a ver cómo es la nutrición y metabolismo en los pacientes geriátricos. Vamos a ver que hay una menor necesidad calórica. Esto es tanto entre hombres como mujeres. ¿Hay menor qué? ¿Necesidad calórica? Ajá, ¿Y por qué? Debido a que el metabolismo se vuelve más lento. ¿Por qué? ¿Por qué los ancianos ya no comen? Por la disfagia. Por la disfagia. ¿Por qué? Disfagia. O sea, por el Disfagia es un elemento clínico, no disfagia, no. ¿Por qué el metabolismo de los ancianos crece? Estas luces que hablan de todo menos de tu tema. ¿Por qué disminuye la necesidad calórica? ¿Por qué? Tiene que haber una Porque explicación. disminuye su requerimiento calórico. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Al tener menor masa muscular, No, a eso se llama proteólisis. A ver, lipólisis. ¿Pero por qué disminuye? Disminuye su necesidad calórica. ¿Por qué? Es lo que quiero saber. ¿Por qué? Ya no hace las mismas actividades que hacía. Puede ser, claro que sí. Por eso es importante, es un elemento importante de prevención, porque todo adulto mayor tiene que hacer ejercicio. Todo adulto mayor tiene que hacer ejercicio para determinar eso. Pero también porque existe una disminución, porque hay una muerte celular masiva en todos los órganos, en todos los aparatos, que provoca que esas necesidades ya no sean las mismas, sino que disminuyen paulatinamente. Ahora, es un elemento importante. Un anciano tiene que, una persona, un adulto mayor que pesa 70, ¿cuánto tiene que pesar?
que pesa 70, un adulto mayor que pesa 70, ¿cuánto? Que mide 1,70, ¿cuánto tiene que pesar? 1,70. 65. Generalmente es más o menos 10. Tendría que estar entre 55 a 70. Pero este paciente, yo lo veo lindo y relleno, lo voy a pesar y me pesa 80, me pesa 90. ¿Está gordito? ¿Está bien mantenido? ¿Está nutrido? No, ¿qué está haciendo? Retención de líquido. Por eso necesito realizar el perímetro abdominal. Y no quiere decir que porque pese más, tiene una necesidad calórica menor. Por eso que tengo que entender por qué el paciente anciano come menos. Por eso es que nosotros debemos enseñar ustedes mismos deben enseñar que no es bueno comer el pollito de 10. ¿No es cierto? Porque tiene muchas grasas para ustedes. El anciano, ¿qué tiene que comer? Proteína. ¿Por qué? Para evitar pues la proteólisis y la lipólisis, exactamente, suplementación. Porque si yo no hago eso, voy a tener problemas. ¿Se entiende? Y por eso que las reservas energéticas en el anciano son tan diferentes. Por eso que la condición de la nutrición en el paciente anciano es totalmente diferente. Tengo que hacer una nutrición parenteral o mixta. Porque el catabolismo, el riesgo catabólico de mi paciente anciano es alto. Tengo que determinar el aporte calórico. ¿Está bien? Menor necesidad calórica provoca provoca una disminución de la masa corporal, que eso es debido al metabolismo que se vuelve más lento. En promedio, el metabolismo disminuye de 1 a 3% por década a partir de los 25-30 años. Ya, ahora, en este grupo, la nutrición inadecuada o la desnutrición va a ser más común, lo que esto va a llevar ¿Qué se llama nutrición inadecuada? ¿Qué nombre tiene ahora? Mala alimentación. Puede ser se llama desnutrición. Puede ser desnutrición, se llama desnutrición. Cuando ven a ustedes a un viejito, piel y hueso, caquético, ¿qué se llama? Desnutrición. Se llama desnutrición. Como los niños, lo mismo. Si yo veo a un paciente anciano desnutrido, ¿qué va a provocar? ¿Qué alteraciones tengo que pensar que va a existir? ¿Alteraciones de quién? De la presión. ¿Qué presión? Oncótica. ¿Qué va a provocar? Edema. Por eso se da diuréticos y administración de albúmina. Porque tengo que entender que todo tiene, ¿entienden? Los ancianos voy a darle más proteína y albúmina porque sé que está haciendo edema oculto, porque es la parte de disminución. Yo no soy geriatra, pero me enseñaron medicina. Yo tengo que entender el principio fundamental de lo que estamos hablando. ¿Está bien? ¿Me entienden, no? Ok, es por eso que un soporte nutricional temprano y adecuado va a ser el éxito para el tratamiento de estos pacientes geriátricos. Ya. Sí, pasando por el sistema inmunológico e infecciones, en este grupo los pacientes geriátricos van a ser más propensos a desarrollar enfermedades crónicas. Esto debido a que su sistema inmune pierde la eficacia. ¿Y debido por qué? Porque va a haber una disminución de la función del timo. Este va a reducir su tamaño menos del 15% de su totalidad a partir de los 50 años. Al igual que el vaso y el hígado va a disminuir su tamaño. ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama la disminución del tamaño del hígado? La disminución del tamaño del vaso. Va a haber una involución hepática. Va a haber una involución hepática. ¿Qué significa la hepática? Bueno, eso se lo dejo ya para que lean si quieren. Vean qué provoca la disminución del hígado. El hígado. ¿Qué provoca la disminución de la función del vaso? ¿Qué alteraciones va a conllevar cada una de estas? Claro, obvio. ¿Está bien?
Si hay aumento o disminución del vaso, ¿qué va a provocar? Muy bien. ¿Qué va a provocar en los glóbulos rojos? No. Policitemia. Anemia. Obvio. Tiene que haber anemia normal. Tenemos que entender que es una anemia discreta. Porque si una anemia importante, tengo que pensar ya en procesos degenerativos, postedegenerativos, linfoma, neoplasias o algunos otros elementos que me van a llevar a lo que yo estoy pensando. Pediatría es un mundo diferente. Por otro lado, también va a haber una menor respuesta a antígenos extraños, que también de lo contrario, en el paciente va a haber una mayor respuesta a antígenos propios. ¿Por qué? Porque como el sistema inmunológico está poco eficaz, y por lo que el timo está de menor tamaño, va a haber una menos producción de linfocitos T, más que todos los regulares, que esto evitan a que nuestro propio sistema inmune nos ataque. Por eso puede haber una mayor respuesta a antígenos propios. Entonces, las consecuencias clínicas de esto, sí, las consecuencias clínicas va a ser mayor susceptibilidad a infecciones, respuesta limitada a vacunas, resultados de exámenes inmunológicos menos confiables, y los riesgos pueden ser mayor riesgo de falla orgánica, ausencia de fiebre. La ausencia de fiebre o leucocitos no significa ausencia de infección. Y bueno, ya para acabar este tema del trauma geriátrico, vamos a ver algunas circunstancias especiales, tanto de medicamentos, abuso del paciente geriátrico y decisiones al final de la vida. ¿Qué me refiero con medicamentos? Bueno, estos pacientes son más susceptibles a tomar más medicamentos debido a sus enfermedades crónicas, lo que los puede correr el riesgo de tener mayores efectos secundarios de estos medicamentos. Incluso algunos medicamentos contribuyen a la lesión inicial. ¿Cómo cuál? ¿Qué toman generalmente los norteamericanos? Todos los norteamericanos. Ácido, acetil. No hay norteamericano que no tome su aspirineta. No hay. Todos toman, ¿no es cierto? Para evitar que los ACVs. Pero a la vez están creando ¿qué? Las condiciones climáticas importantes para que desencadenen hemorragias digestivas altas. La principal causa de internación de los pacientes ancianos allá es la hemorragia digestiva alta. ¿Por el consumo de qué? AINES y acetilsalicílico. A fin de prever algo, se llama otra cosa. Es la principal causa. Pero aquí lo que nos importa es cómo va a ser el manejo del post-trauma. Pues se le da analgésicos, no se le debe negar, antieméticos, pero con cuidado. Y ¿Qué antimético van a dar? ¿Qué antimético ustedes evitarían en el paciente anciano? Muy bien. Les voy a decir fuerte lo que dice su compañero porque me parece que son los únicos que participan en la clase. Lo que tienen que evitar es la metoclopramida por los efectos extrapiramidales que les va a provocar, y entre ellos es la disfunción respiratoria y falla respiratoria y parada respiratoria, que es importante que ustedes sepan dónde va a actuar. Ustedes, angelitos, ya lo saben, lean y dónde les va a provocar. Por eso es que es importante determinar en un paciente que está con trauma, con shock hipovolémico o algún otro tipo de shock, evitar lo que van a ser los opiáceos, porque lo voy a definir. La metoclopramida, porque lo voy a definir, y por los fenómenos extrapiramidales que seguramente le va a dar. Por eso es que es importante saber qué voy a darle para mejorar. Ay, tiene náuseas, tiene vómitos, metoclopramida, ¡boom! Chumbazo. Si no creen en lo que les digo, cuando estén haciendo internado, tengan mucha hambre, náuseas, vómitos, agarren una metoclopramida y plántensela en la vena, van a ver qué es lo que les pasa. Pónganse el cinturón de seguridad de un casco por si quieren lanzarse, vengan los diablos. ¿Qué le vamos a dar? Muy bien. Antimético. Ella dijo un antimético, ¿no es cierto? Eso les dije. Que le vamos a dar muy bien. Puedo darle domperidona. Pero ¿qué es lo que estamos utilizando actualmente? El ondansetron.
Honda es caro, pero es un antiemético central, que no va a tener los otros fenómenos raros de la metoclopramida. Y también hay que tener cuidado con los fármacos neurotóxicos. Hay que ajustar, tenemos que hacer un ajuste de dosis debido a su función renal, función hepático y también cómo está su bulimia del paciente. Por otro lado, el abuso del paciente geriátrico debemos evaluar si la lesión fue intencional. El abuso contra el adulto mayor es tan común como en los niños. También hay que ver si tiene lesiones físicas, angustia mental por los maltratos o la privación de alimentos, incluso de servicios esenciales como la higiene. Estos factores son difíciles de identificar, pero con un análisis multidisciplinario puede ser posible analizarlos. Y por último, decisiones al final de la vida. Muchos pacientes geriátricos pueden lograr recuperar su independencia después de una lesión, siempre y cuando tengan una atención adecuada. Pero cabe recalcar que con la edad aumenta la mortalidad, pero con una atención primaria va a aumentar la supervivencia. Ahora, bueno, hay casos donde tanto el médico como la familia deciden no seguir salvando la vida del paciente y solamente quiere dar cuidados de soporte. Es ahí donde debemos tomar en cuenta decisiones éticas, como ser, un ejemplo es de las pacientes que sufren quemaduras expansivas, extensas. Entonces debemos tomar en cuenta el derecho del paciente a decidir. No hay en Bolivia eso. Tengan mucho cuidado. La eutanasia todavía no es una ley aplicada en Bolivia porque somos un pueblo inculto y mal educado. No sabemos lo que es. Por ende, cuando la familia les diga a cualquiera de ustedes, angelitos, escuchen bien, si les dicen, no queremos ya más nada, ustedes dicen, ay, ya perfecto, lo vamos a desconectar por ningún motivo. Tienen que determinar y comunicar inclusive al juez de familia que va a ejecutar. La familia tiene que determinar una firma determinando que ustedes ya no van a realizar más acción, más actividad, tienen que firmar. Pero si son 5 hijos y firman 4, tengo que seguir haciéndolo. Porque ese uno puede que se le chisporrotee y diga, yo quería que iba. Y al primero que van a acusar de mala praxis es a ustedes. Por eso que tengan muchísimo cuidado. Dicen, no queremos nada. Por favor, firme. Determina que por el cuadro general del paciente deteriorado y ante las circunstancias que determinan la mala calidad de vida, determinamos de que no vayan a haber maniobras de resucitación, por ejemplo. Eso sí se puede. En constancia, firmo al pie. Firma y el dedo de los familiares. Este tema nos va a atacar a ustedes. Porque ustedes son niños que, está bien, no vamos a hacer más nada. Se muere el paciente familiar. Yo quería que viva. Y ustedes van a decir, pero no tengo pruebas. ¿Está bien? Lo que aquí cuenta en estos aspectos son los papeles. No es lo que ustedes piensen ni la familia diga. Determinan los aspectos médico-legales. Tengan mucho cuidado. No hay eutanasia en Bolivia, les puedo repetir. Hasta el año pasado en Ecuador se aprobó la eutanasia. No, el país más nuevo que ha aprobado es Uruguay. Los uruguayos han decidido cómo pueden y cuándo van a morir. Porque son puestos justos, educados. Nosotros no podemos hacer eso. Okay. Van a ver mucho. Y bueno, por último también vamos a intervenir siempre y cuando el beneficio sea real y una terapia válida si el beneficio es mayor que el riesgo. Gracias, este sería el tema del trauma geriátrico. Gracias. Ahora damos paso a hipertensión intraabdominal. Bueno, vamos a hacerlo rapidito. Vamos a ver el tema de hipertensión intraabdominal, ¿ya? Y ese interés clínico que había de medir la presión dentro del abdomen viene desde el siglo XIX, ¿ya? Pero lo que nos interesa aquí, y más importante, es el doctor Crohn, porque con él se hizo la técnica de Crohn, que es un método indirecto,
Muy de bien. cómo medir la presión intraabdominal, ¿ya? Entonces, y estos temas se tomaron más en cuenta a partir de 2004, donde hubo la creación de la Sociedad Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal, ¿ya? Y es ahí donde entra la principal diferencia de diferenciar una hipertensión intraabdominal de un síndrome compartimental abdominal. Entonces, para eso nosotros necesitamos conceptos de fisiología que se basa en ¿qué? ¿Qué es la presión intraabdominal? Es la presión que existe dentro de la cavidad abdominal generada por los órganos, los intestinos, los vasos, por la distensibilidad de la pared y por el diafragma, porque en esa época que se estudiaba, su hipótesis de ello era relacionar la presión intratorácica de la presión abdominal, que existía una relación, y de ahí tiene dos características esta presión. Primero, tiene su valor de referencia, que la verdad en la página dice de 2 a 5, pero los otros doctores dicen de 5 a 7. ¿Con cuál nos quedamos? Siempre, en Bolivia puedes quedarte con cualquiera, porque en Bolivia es tan ambigua la situación. Cuando yo vaya al exterior, siempre es importante mencionar que existe un valor de 2 a 5, que puede, el máximo puede ser hasta 7. ¿Está bien? Siempre mencionar el límite mínimo y el límite máximo. También menciona acerca de que, o sea, es fisiológico normal en aquellos que está aumentando la presión intraabdominal en aquellos pacientes que sean obesos o estén embarazados. ¿Y ahí qué parámetros estaríamos? Cambia totalmente en el obeso. Cambia totalmente por la distribución de la grasa intraabdominal y la visceral. En ellos cambia. ¿Por qué? Porque el abdomen se deforma. No es el mismo de lo que están hablando de un abdomen normal, que estamos viendo. Como también en la embarazada. Y de ahí ella va a tener dos características, esta presión, que ella es dinámica y variable. Entonces, primero, posición corporal. Como nosotros la manera más indicada de medir es en decúbito supino, ¿ya? ¿Y cuáles son las condiciones fisiológicas que nos van a llevar a la alteración? Principalmente la respiración, como la inspiración, paciente en bipedestación, paciente obeso, paciente que está con un embarazo, ¿no? Paciente mujer que está con un embarazo. Entonces, basado en esas dos características, dinámica y variable, ¿por qué a nosotros nos interesa eso? Porque también van a variar en condiciones patológicas, y para eso nosotros tenemos que medir. Y cuando nosotros medimos algo, ¿por qué nos interesa? Para clasificar a nuestros pacientes y saber qué vamos a hacer. Entonces, va a haber una interacción tóraco-abdominal, y esa interacción tóraco-abdominal, vamos a pensar así: si aumenta la presión en el abdomen, se eleva el diafragma, y al elevarse el diafragma, el pulmón tiene más espacio para expandirse o menos espacio. Menos espacio, entonces disminuye el compliance pulmonar. Entonces, al disminuir el compliance pulmonar, va a afectar el retorno venoso, y al afectar el retorno venoso, disminuye el retorno venoso y disminuye el gasto cardíaco. El doctor Ayayeri le va a explicar multisignos y multicolores sobre la fisiopatología, pero ¿cuál es la fórmula del gasto cardíaco? ¿Qué me ayuda? ¿Usai? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Ya, frecuencia cardíaca por volumen sistólico, y este volumen sistólico depende de tres cosas: de precarga, poscarga y contractilidad. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un gasto cardíaco disminuido, yo tengo una buena o una mala perfusión de los órganos abdominales. Tengo una mala perfusión, entonces entra el otro concepto, que es de presión de perfusión abdominal. ¿Cómo yo voy a sacar la presión de perfusión abdominal? Tengo que saber la presión arterial media y restarla de la pía, ¿ya? Y esto me tiene que dar un valor mayor a 60 milímetros de mercurio. Eso me indica que estoy en una buena perfusión abdominal, ¿ya? Y voy a empezar a hablar ahí de síndrome compartimental. ¿Cuándo empiezo a hablar de síndrome compartimental? Primero, cuando esta pía, nosotros dijimos que lo normal es de 2 a 7. Entonces vamos a tener grado 1, 2, 3 y 4 de hipertensión abdominal. El grado 1 es de 12 a 15, que está acá.
de 12 a 15, grado 2 16 a 20, grado 3 de 21 a 25 y grado 4 mayor a 25. Entonces, ¿cuándo me voy a empezar a preocupar? Cuando esa pía esté mayor a 20 milímetros de mercurio, porque ahí yo lo voy a relacionar con la presión arterial media, que también va a estar disminuida. Y si tengo una presión de perfusión abdominal menor a 50 milímetros de mercurio, más una pía de más de 20 milímetros de mercurio, si no tengo una buena perfusión, puede que esté llegando a fallo de uno o más órganos. Entonces, ahí hablamos de síndrome compartimental. ¿Se entiende? Sí. Eso, pues. Yo les voy a hablar sobre lo que es la fisiopatología del síndrome compartimental abdominal. Aquí pueden ver un cuadro que ya es el resumen de todo lo que es la fisiopatología, de acuerdo a cada aparato que podemos ver por sistema, por ejemplo, el sistema nervioso central, el aparato cardiovascular, el hígado, el pulmón y a nivel renal también, ¿no? Vamos a decir que la presión intraabdominal está determinada propiamente por el volumen visceral y la carga de fluido intracompartimental, como decía el compañero, por el contenido abdominal de los intestinos y diferentes órganos. Bien. Vamos a pasar a lo que es el compromiso cardiovascular. ¿Qué es lo que va a pasar en el compromiso cardiovascular? Aquí podemos ver que la presión directa del sistema venoso está aumentada, es decir, que por la compresión que está haciendo que el diafragma suba hacia arriba y la compresión de los órganos hacia lo que es el retorno venoso de las venas está haciendo que aumente esta presión y por ende disminuye el retorno venoso al corazón derecho, ¿no? Y si disminuye el retorno venoso, también va a disminuir lo que ya es el gasto cardíaco, ¿no? Porque no le llega la sangre que debería retornar al corazón derecho y posteriormente al corazón izquierdo. Disminuye también lo que es El volumen. disminuye el volumen minuto. ¿Pero por qué disminuye? Porque también en el abdomen hay una compresión de los vasos esplácnicos, de la circulación esplácnica, ¿no? Que está compuesto ya por lo que son los vasos sanguíneos que salen de la aorta, que parten de la aorta abdominal, como son la mesentérica superior, la mesentérica inferior. Todo esto va a hacer que aumente la resistencia vascular sistémica, es decir, posteriormente la poscarga, ¿no? Luego, ¿qué es lo que va a causar este aumento de la resistencia vascular sistémica y posteriormente la poscarga? Es la elevación del diafragma. De ahí que nosotros en una radiografía podemos ver que en el síndrome compartimental abdominal, un velamiento, incluso que podríamos decir que puede ser un derrame o algo que está haciendo que el campo pulmonar en radiografía esté radiopaco, ¿no? La elevación del diafragma y aumento de la presión intratorácica y posteriormente aumento de la resistencia vascular sistémica nuevamente. También tenemos un compromiso renal, ¿no? A nivel abdominal vamos a tener lo que es la compresión mecánica de los uréteres, lo que va a hacer que la disminución, que la compresión, lo que va a hacer que disminuya el volumen urinario. Y esta va a ser la primera manifestación que vamos a ver a nivel renal, con el compromiso renal, ¿no? Después vamos a también tener disminución de la tasa de filtración glomerular y posteriormente una hipoperfusión renal. Pero nosotros, ¿cómo lo vamos a ver clínicamente? Con la presencia de oliguria y luego posteriormente de una anuria, ¿no? El aumento también de la resistencia vascular a nivel de los túbulos renales va a hacer que haya una disfunción tubular. Un aumento de la presión intratubular va a ser causado también por una fuga de sangre a nivel de la corteza. Todo esto nos va a llevar a lo que era una disfunción renal, ¿no? Como ya lo dije. Entonces, esta disfunción renal también puede ser causada por la compresión directa de los vasos renales, ¿no? A nivel de la corteza o al parénquima. Cuando esta presión dentro de lo que es cuando esta compresión está mayor a 10 o a 15 milímetros de mercurio, vamos a tener una oliguria, ¿no? Y si está entre 25 a 30 milímetros de mercurio, vamos a tener una anuria.
El compromiso gastrointestinal, ¿qué es lo que va a pasar? Como vimos en el compromiso cardiovascular, hay una disminución del gasto cardíaco. Posteriormente va a haber una hipoperfusión esplácnica a nivel de lo que es el aparato gastrointestinal. Luego, esa hipoperfusión también va a hacer que aumente la presión intraabdominal, como decía el compañero, mayor a 12 y posteriormente mayor a 20 para que ya sea un síndrome compartimental abdominal, ¿no? El aumento de la presión hidrostática intravascular. ¿Qué es lo que nos causa el aumento de la presión hidrostática? Que entre o salga líquido del vaso sanguíneo. Que salga líquido del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces esa alteración de la presión hidrostática también va a hacer que llegue líquido al tercer espacio, como comúnmente se llama. Entonces eso va a aumentar mucho más lo que es la presión intravascular, que también puede estar obstruyendo esa presión intravascular la circulación linfática de los vasos linfáticos mesentéricos, ¿ya? Por ende, nuevamente, fuga de líquido. Y la fuga de líquido y aumento de líquido en el tercer espacio, ¿qué nos va a aumentar? La presión intraabdominal nuevamente. Entonces se forma ese círculo vicioso que ya posteriormente se va a convertir en un síndrome compartimental abdominal. Entonces va a haber un edema intersticial, también puede haber una elongación de las venas mesentéricas y posteriormente una hipoxia tisular. Y nosotros ya aprendimos que la hipoxia tisular nos puede llevar a un pH bajo y a eso le vamos a llamar acidosis, ¿no? Es una acidosis láctica. Una hipoperfusión hepática con aumento de lactato. En el compromiso abdominal, en el compromiso pulmonar, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo que es una compresión. Ya le habíamos dicho que como hay un aumento en la presión intraabdominal, el diafragma tiende a subir y aumenta esa presión intratorácica por esta compresión del parénquima pulmonar también y va a hacer un menor flujo pulmonar, ¿no? Es decir, que va a alterar esta parte de acá, un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a causar? Va a causar un aumento de la PCO2, ¿no? Un aumento de la PCO2 y va a haber un desequilibrio entre la CO2 y el oxígeno, ¿no? También puede disminuir la elasticidad pulmonar y posteriormente puede generar atelectasias por la disminución de la distensión pulmonar, ¿no? Entonces, ¿en dónde se resume todo esto? En este primer cuadro, ¿no? En el sistema nervioso central hace que aumente la PIC, la presión intracraneal. A nivel cardíaco, disminución del retorno venoso y posteriormente el gasto cardíaco. A nivel hepático también disminución del flujo sanguíneo de la mucosa y disminución del pH. Y a nivel pulmonar hace que disminuya o aumente la presión de CO2, ¿no? Y a nivel renal disminuye la tasa de filtración glomerular, lo que nos hace entrar en una disfunción renal. Eso sería lo que... En el manejo del síndrome compartimental abdominal, como mencionaba mi compañero, la presión intraabdominal va a ser mayor a 20 milímetros de mercurio. Puede haber uno o varios disfunción orgánica, es decir, de un órgano o de múltiples órganos. En el grado 1, que es menor a 15 milímetros de mercurio, todavía el volumen intravascular está adecuado. Aquí podríamos colocar una vía como un suero, pero con el cuidado de no sobrehidratar al paciente. En el grado 2, de 16 a 20 mililitros de mercurio, aquí también tenemos todavía la presencia del volumen intravascular adecuado, pero se realiza una monitorización estricta porque aquí presenciamos que el paciente ya empieza a manifestar lo que son alteraciones respiratorias y o renales. En el grado 3, que es de 21 a 25 milímetros de mercurio, se considera descompresión, que primero se hace por la zona nasográfica y luego una descompresión rectal. Esto para tratar de disminuir lo que es la presión intraluminal. En el grado 4, que es mayor a 25 milímetros de mercurio, se da por la cirugía descompresora. Esto sí o sí es quirúrgico. Bien, en el manejo del síndrome compartimental abdominal tenemos tanto el soporte general como el manejo quirúrgico. En el soporte general tenemos la monitorización continua, ya sea gasometría, diuresis, signos vitales, de 4 a 6 horas.
La reposición electrolítica, como mejoré, como mencioné anteriormente, con cuidado de no sobrehidratar al paciente. La descompresión nasográfica, descompresión rectal para tratar de disminuir lo que era la presión intraabdominal. La ultrafiltración es cuando el paciente ya comienza a dializar. La analgesia porque el paciente está irritable por el dolor. Sedación en caso de intubación, y aquí aumentar lo que es la posición del cúbito supina a 20 grados y también lo que es se recomienda la administración de albúmina más furosemida porque la albúmina nos ayuda a mantener lo que es la presión osmótica al ser una proteína plasmática. Esta ayuda a retener lo que es el líquido en el espacio intravascular, mejorando lo que es el edema intestinal y la disminución de la distensibilidad abdominal, mejorando la perfusión renal, mejorando la filtración glomerular y así mejorando lo que es la producción de orina. Y al potencializarlo, al unirlo con la furosemida, hace que se potencialice esta eliminación de líquido sin el gran riesgo de causar, sin que cause el gran riesgo de causar una hipovolemia severa, pero siempre con el cuidado de la prevención de llegar a una hipopotasemia. El manejo quirúrgico, fracaso del tratamiento médico, imposibilidad de mantener una presión de perfusión abdominal mayor a 50 milímetros de mercurio, recordando que lo normal de la presión perfusión abdominal era mayor a 60 milímetros de mercurio. Esto se da un manejo quirúrgico que incluye dejar el abdomen abierto con un cierre temporal con el propósito de descomprimir la cavidad abdominal. Entre ellos tenemos la profilaxis, tratamiento de hipertensión intraabdominal. Entre la profilaxis tenemos el cierre temporal de la cavidad entre 48 a 72 horas, que después de esta hora recién se da un tratamiento definitivo. Entre estos tenemos el cierre con la bolsa de Bogotá, el sistema Vacuum o el cierre abdominal temporal, con malla ya sea de velcro o de nylon. Estos aquí se cierran, pero se dejan lo que es una sonda para aspirar, que está conectada a una aspiradora de pared. Y de esa manera no se aumenta lo que es la presión intraabdominal. Y ahí para. Tu teléfono es